Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este tercer y último video. En esta oportunidad vamos a trabajar la violencia de género en el ámbito penal. Ya la hemos conceptualizado, hemos trabajado los tipos y modalidades de violencia y en este video trabajaremos cómo es el impacto en el derecho penal. Para referirnos a ello, dividiremos por lo menos en 3 etapas la evolución de lo que ha acontecido en el ámbito del derecho penal. Una primera etapa la podemos circunscribir antes del año 2009, antes de la sanción de la Ley 26.485, y en esta primera etapa en el Código Penal las cuestiones de género son inexistentes. Pensemos que el Código Penal ha sido sancionado en 1921 y por lo tanto estas temáticas no estaban en la agenda pública legislativa de ese momento. Es por ello que todas las cuestiones de la violencia estaban reservadas al ámbito privado, ajeno del derecho penal que se circunscribía a catalogar, tipificar y sancionar las conductas del ámbito público. Al ser la violencia intrafamiliar algo que sucedía en los hogares, no estaba ajena al ámbito del derecho penal. Esto se ha modificado con la Ley 26.485, que si bien no modifica el Código Penal, sí pone en agenda pública las temáticas de violencia contra las mujeres o violencia por razones de género, puesto que nuestro país con esta ley incorpora todos los conceptos y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de derechos humanos, como ya les mencioné en el video 1, tanto la Convención de la Eliminación contra todas las formas de discriminación contra la mujer, tanto como la Convención Interamericana Belén do Pará. Entonces, con esta ley, la 26.485, Argentina introduce en la normativa interna estos conceptos y lleva a un debate nuevamente en estas cuestiones de género, también en el ámbito penal. Y una tercera etapa podemos ver que transita y acontece a partir de 2012, que es cuando se modifica el Código Penal y se incorpora la denominada figura de femicidio. Como les decía, esta tercera etapa de evolución en el derecho penal, que no está acabada, pero que sí tienen impacto los tratados internacionales de derechos humanos en el Código Penal, ha comenzado a transitarse en el año 2012 cuando se modifica el Código Penal y se incorpora la figura de femicidio para tipificarla y sancionarla en el derecho interno. Como vimos también en el módulo 1, el femicidio es definido como la muerte violenta de las mujeres por razones de género y que eso puede acontecer, y así es definido a nivel internacional, en el ámbito doméstico, como por cualquier persona en el ámbito público, en la sociedad, exista o no exista una relación entre esas personas. Esta reforma del Código Penal se ha modificado y se ha incorporado un inciso puntualmente, que es el inciso 11, que habla de la muerte de una mujer en manos de un varón y cuando media violencia de género. ¿Por qué hago foco en esto? Porque es importante distinguir y entender cuál es el alcance de esta norma. Entonces decimos que el sujeto pasivo es una mujer, con las especificaciones y con la comprensión de la Ley de Identidad de Género, ¿no? Que incluye la vivencia interna como parte del proceso de identidad de género, ¿no? Entonces decimos que es una mujer o una persona que se autoperciba mujer. El sujeto activo es un varón y tiene que mediar una circunstancia objetiva que es la violencia de género. Al respecto, es necesario decirles que el Código Penal o en el ámbito penal no existe una definición propia de lo que es violencia de género. Por lo tanto, nos remite a la definición, y de allí su importancia, a la definición que nos trae el artículo 4 de la Ley 26.485, ¿no? que se refiere a toda conducta que por acción u omisión, tanto de manera directa o indirecta, esté dirigida a causar un perjuicio o un menoscabo de la mujer y que medie exactamente algo que venimos trabajando del módulo 1, que es la relación desigual de poder. Esto es clave para entender el alcance y la dimensión de la violencia de género.
Entonces decimos que en el ámbito penal no hay una definición propia y nos remite tanto a los tratados internacionales como a la ley 26485. Es por ello que es necesario que nosotros comprendamos esa conceptualización, porque eso naturalmente va a tener impacto en la interpretación de lo que es el femicidio en el ámbito penal. Otra de las modificaciones que también se ha incorporado en esta reforma, en el artículo 80, es el inciso 4. Trabajaremos y veremos en este video únicamente lo referido a las cuestiones de género, ¿no? Dejaremos por fuera el odio racial, por ejemplo, y nos circunscribiremos a las circunstancias de odio de género, por identidad de género, por orientación sexual o por expresión del género. Todos estos términos ya lo hemos trabajado en el módulo 1, pero acá veremos cuál es su conceptualización como un agravante a la pena, ¿no? Recordemos que estamos trabajando en el ámbito del derecho penal y que al muerte de una persona, cuando se dan todas estas circunstancias, se configura un agravante, que es la que contempla el artículo 80, como un aumento e incremento en la pena. Entonces decimos que cuando existen estas circunstancias de odio de género, odio por prejuicio, odio por orientación sexual e identidad de género o expresión de género, también se dan estas agravantes. Un concepto necesario a trabajar cuando abordemos la temática de femicidios en el ámbito penal son los transfemicidios, que también han tenido una evolución propia en la doctrina y en la jurisprudencia, y que hace referencia a poder comprender y diferenciar lo que viven las personas, las mujeres trans o las personas travestis, en el sentido de decir que la muerte de una persona por estas razones es el final de un continuum de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya han existido vulneraciones previas como exclusión de la familia, falta de acceso a la educación, falta de acceso a las condiciones, a las coberturas sanitarias, a falta de acceso a un trabajo decente. Entonces se da un marco de vulneración de derecho general, que el final de todo este continuum de violencia es la muerte de esa persona. Entonces es necesario poder trabajar con estos conceptos y poder ir incorporándolos por su alto valor simbólico en el sentido de reconocimiento a las discriminaciones estructurales que sufrió y sufre el colectivo LGBTIQ, y es por ello que se contempla en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal todos estos crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o por género. Entonces vemos que en el Código Penal, a raíz de esta modificación que ha acontecido en el año 2012, tenemos el inciso 11 del artículo 80, que trabaja concretamente el femicidio, el inciso 4, que trabaja los crímenes de odio por orientación de género, identidad de género, género o expresión de género, y también tenemos el inciso 12, que es el denominado femicidio vinculado, que es decir, cuando se causa la muerte de una persona, pero para causar sufrimiento a otra persona, ¿no? Ese es el padecimiento psicológico, que lo podemos vincular con la violencia psicológica, pero vemos que entonces hay la muerte de una persona para causarle sufrimiento a otra persona. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, en el caso más común y más típico es cuando se da muerte a un hijo para causar sufrimiento a la persona, a la mujer, ¿no? A la madre. Exactamente es lo que se denomina como el femicidio vinculado. Bien, el inciso 1 de este mismo artículo trabaja lo que se denomina el agravante cuando existe relación de pareja, ¿no? En concepto amplio, es decir, en un concepto más amplio, incluso que trabaja el Código Civil, en el sentido que no circunscribe a matrimonio ni a uniones convivenciales registradas, sino a cualquier relación de pareja. Es decir, cuando existe una relación de pareja previa, existe el agravante. Pero este es un inciso al que podemos denominar neutro, porque no tiene género, ¿no? Específicamente. Pero si se da la circunstancia de que
en esa pareja o expareja el que causa la muerte es un varón y la que muere es una mujer, también se presume en la circunstancia de violencia de género y se pueden, lo que en derecho penal se denomina concursar los delitos, por relación de pareja y por mediar situación de violencia de género. Así es que vemos cuando escuchamos una condena en estos sentidos que se mencionan a los dos artículos. En este caso del artículo del inciso 1 es el denominado femicidio íntimo, es decir, cuando existe una relación de pareja o expareja previa y que en esos casos se presume la violencia de género. Entonces es complejo poder comprender las tipificaciones del artículo 80, pero la ventaja es que se incorporó la figura del femicidio en el inciso 11, que se trabaja en el inciso 4 los crímenes de odio por orientación de género, identidad de género, y que además cuando se da la agravante de ser pareja o expareja, también se pueden concursar esos incisos y se agrava la pena. Entonces podemos resumir el impacto de los delitos de género en el Código Penal diciendo que estas modificaciones que han acontecido en el artículo 80 y que consagran la figura del femicidio en el inciso 11, en los casos de crímenes de odio por identidad de género, orientación sexual y por género en el inciso 4, y además que el inciso 12 trabaja el femicidio vinculado, es decir, cuando se da la muerte de una persona pero para causar sufrimiento a otra persona. A esto le tenemos que sumar que ya el inciso 1 del artículo 80 trabaja el agravante cuando se existe pareja o expareja. Pero si bien esto tiene una lectura neutral, es decir, que no hace referencia a los géneros, sí cuando el sujeto activo es un varón y la víctima es una mujer, se presumen las situaciones de violencia de género y puede también catalogarse como por el agravante del inciso 1, que es por mediar relación de pareja, y por mediar violencia de género. Es decir, concurren en la mayoría de los casos tanto el inciso 1 como el inciso 11 cuando existen relaciones de pareja y que además se da por cuestiones de violencias de género. Otra de las cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar y estudiar las temáticas de género en el ámbito penal es la referida evolución, esto que ya les mencioné, que ha existido una evolución desde 1921 que se sanciona el Código Penal en la que las cuestiones de género no estaban en la agenda hasta lo que hoy se ha modificado el referido artículo 80. Pero no obstante, también tenemos que recordar todas las pautas que nos traen los tratados internacionales de derechos humanos y que hacen referencia específica a obligaciones de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y que tienen mandas específicas como por ejemplo no permitir la mediación en situaciones de violencia. Esto nos lleva con toda la consonancia de la derogación de figuras como el advenimiento. Esto nos lleva a la conclusión de que no se debe aplicar la mediación en situaciones de violencia de género y esto nos lleva también como en nuestra provincia tenemos prohibida la probation, que es la suspensión de juicio a prueba en los casos que medie violencia de género. Y además tenemos que tener en cuenta que todos estos principios de los tratados internacionales que mencionábamos van a modificar y van a alumbrar de manera distinta los artículos del Código Penal que tienen que ver tanto con las agravantes, con los eximentes y también en las tentativas de ciertos delitos, poder interpretarlos con estas conceptualizaciones de género quizás no van a llevar a modificar y a hacer nuevos planteos en el sentido del reconocimiento de la violencia de género a otros delitos, no solamente al femicidio. Por último, y para concluir este video, quiero recordarles que puntualmente la Convención de Belén do Pará trae una obligación estatal de investigar y de sancionar todas estas conductas tipificadas o catalogadas como de violencia de género. Es por ello que los estados tienen la responsabilidad
primaria de investigar y de sancionar la violencia de género. Esto por su componente social y público, de lo que ya venimos trabajando y de los que ya les mencionaba, en el sentido de que la problemática de la violencia es una problemática pública y que el Estado tiene la obligación de prevenir la violencia y de sancionar estas conductas. Esto no es menor y lo tenemos que tener en cuenta para poder, no solamente como promotores y promotoras, realizar de manera acorde nuestra intervención en los territorios, sino también para poder asesorar a las personas en reclamar sus derechos, y estos derechos que pueden no estar contenidos en el Código Penal, pero sí están contenidos en los tratados internacionales y en las normas específicas que trabajan la violencia contra las mujeres o violencia por razones de género. Así que bueno, ha sido un gusto, espero que haya sido claro y que hayan podido entender esto que es complejo, los delitos de género en el ámbito penal, y que podamos seguir avanzando con las lecturas y bueno, nos encontramos en el debate, en los foros. Muchas gracias.